Ok, un segundito. Ok. Bueno, entonces empezamos. Entonces, un concepto inicial para nosotros poder hablar de función de velocidad acotada es el concepto de partición. Si nosotros tenemos un intervalo, subconjunto de R, nosotros podemos decir que una partición de ese intervalo es un subconjunto, es un conjunto finito de puntos, en este caso lo denotamos como P, de puntos x sub 0, x sub 1 hasta x sub n contenido en I, donde estos puntos cumplen, están de tal manera que x sub 0 sea menor que x sub 1, menor que x sub 2 hasta x sub n. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender por esta partición? Va a ser un conjuntito de puntos finitos, de tal manera que al intervalo lo va a dividir en intervalos más chiquititos. A continuación, vemos como tal lo que es la definición de una función de variación acotada. ¿Cuáles son nuestras hipótesis? Nosotros vamos a tener un intervalo, vamos a tener un espacio métrico, y vamos a tener una función que está definida en el intervalo i que va al espacio métrico y. Entonces, nosotros vamos a definir como la variación de u en el intervalo i como, y la anotamos como variación de u, a veces también podemos poner aquí i para anotar que es sobre el intervalo i, como el supremo de las sumas desde i igual 1 hasta n, donde n son los puntitos donde es un número natural y denota la cantidad de puntos de esa partición de la distancia de uxi a uxi menos 1. Ahora bien, este supremo lo estamos tomando sobre todas las posibles particiones que nosotros podemos tener del intervalo i. Si una función u, nosotros vamos a decir que tiene variación acotada si es que este supremo, es decir, esta variación es finita. Y a todas las funciones que sean de variación acotada, los voy a coger y los voy a reunir en un espacio al cual nosotros denotamos al espacio de las funciones de variación acotada, lo notamos como BV. Ahora bien, nosotros vamos a decir que una función es de variación acotada local si es que la variación efectivamente es finita, pero para todos los intervalos cerrados AB que estén contenidos en el intervalo I. Ahora bien, de nuevo, reúno todas esas funciones de variación acotada local y las meto dentro de un espacio que lo vamos a anotar como BV log, para que sean las funciones de variación acotada local. Entonces vamos a anotar ahora vamos a tener una pequeña mención aquí, que nosotros vamos a tener, si nosotros tenemos mismas hipótesis, mi intervalo, mi espacio métrico, mi función que va de I al espacio métrico Y, si nosotros tomamos un punto C que está en el intervalo, nosotros podemos calcular la variación de U en todo el intervalo, de cierta manera como la variación de U en el intervalo I, intersectado menos infinito, hasta el punto C, que yo tomé el intervalo, más la variación de U en el intervalo I, intersectado con C hasta más infinito. Es decir, yo puedo calcular la variación de U pues si yo te meto un punto digamos, por la variación a la izquierda, más va a ser la variación total, la variación a la izquierda, más la variación a la derecha. Para mostrar esto no es nada complicado. Por ejemplo, simplemente me puedo tomar una partición para este conjunto, esta parte del intervalo y una partición para el intervalo, para la otra parte del intervalo, pues que si nosotros las unimos sería una partición para todo el intervalo. Demostraríamos una desigualdad. Y para demostrar la otra, si nosotros nos tomamos una partición de todo el intervalo, ese punto C me va a servir para poder partir al intervalo, a la partición grande, en dos particiones más chiquitas. En particular, va a ser una partición para esta y una partición para la otra, y vamos a tener la otra desigualdad. No es nada complicado. Lo que quiero dar ahora a notar es que si yo puedo definir una función de la siguiente manera, de que a cada X que pertenece al intervalo I, yo le puedo asignar la variación que va de la variación de U en I intersectado menos infinito hasta X. Y por medio de esta igualdad que nosotros tenemos aquí, no es difícil probar, solo que lleva algunos cálculos, pero se puede probar fácilmente que esta función es creciente. El problema aquí es que para funciones de variación acotada local, esta variación podría ser infinita. Entonces, para nosotros solventar este pequeño problema, vamos a definir una función, que va a ser esta b negrita, de la siguiente manera. De nuevo, tenemos mismas hipótesis, en intervalo, un espacio métrico, y ahora voy a tomar un punto t sub 0 que pertenezca a este intervalo i. Y bueno, como dije, ahora estamos considerando las funciones de variación acotada local. Vamos a definir a b negrita de tal manera que para todo x lo defino como la variación de t sub 0 a x, la variación de u en el intervalo t sub 0 a x, si es que yo estoy dando x mayor o igual que t sub 0, y va a ser la variación menos la variación de u en el intervalo x a t sub 0 si x es menor a t sub 0. Entonces, ¿qué me dice este teorema? Una vez que ya definí esta función b, me dice que para todo x y y que vive en ese intervalo,
tal que x es menor que y, yo voy a tener que la distancia de u de y a u de x va a ser menor o igual que la diferencia de b negrita de y menos b negrita de x. Y además nos está diciendo que yo puedo calcular la variación de la función u en el intervalo cerrado xy como la diferencia de b negrita evaluada en el extremo derecho menos la variación, menos la función b negrita en el extremo izquierdo. Además, esta función que hemos definido tiene la cualidad de ser creciente y si es que el espacio métrico de llegada de la función, el espacio de la función son los reales, entonces la función b negrita más menos u son funciones crecientes. Entonces vamos a demostrar estas partecitas de aquí. Recordando justamente la igualdad que teníamos hace un momento, yo ahora voy a tomar x y t, pues dos elementos, dos puntos fijos del intervalo. Y recordamos que si yo tomaba un punto C, esta igualdad se cumplía. Lo que quiero dar a entender aquí es que uno podría pensar, ya, pero tú definiste tu función B a partir de un T sub 0 que tú tenías aquí. ¿Cómo yo sé que entonces la variación no depende de dónde yo ubique ese T sub 0? Pues vamos, esto es sencillo comprobar porque nosotros tenemos tres posibilidades. O sea, si yo tengo que T es menor que igual que X, yo puedo tener que el T sub 0 está a la izquierda, o está a la derecha, o está en medio entre el X y el T. Entonces, independientemente de dónde esté, nosotros vamos a ver utilizando esta pequeña igualdad, simplemente son algunos cálculos que se realizan, que independientemente de dónde esté el t sub 0, yo siempre tengo b de t menos b de x, b de t menos b de x y b de t menos b de x. Ah, perfecto. ¿Eso qué significa? Que independientemente de cómo yo, independientemente de cómo tome ese t sub 0, siempre me va a quedar que la variación de u en el intervalo xt va a ser b de t menos b de x. Por ahí tenemos esa parte. Ahora bien, si nosotros recordamos, la variación es un supremo, es el supremo de la suma sobre todas las posibles particiones. Si yo en particular me tomo la partición xt, yo voy a tener entonces que la distancia de simplemente del punto de esa partición va a ser u de t, u de x va a ser menor o igual que el supremo, y ese supremo justamente la variación, y por lo que hemos mencionado aquí, es la diferencia de estos dos, es la diferencia de b de t menos b de x. Ahora bien, como la función, nosotros estamos aquí, que estamos trabajando en un espacio métrico, la métrica es mayor o igual que 0, y entonces en particular vamos a tener que b de t menos b de x es mayor o igual que 0, donde entonces tengo que b de x es menor o igual que b de t para cuando x es menor que t. Entonces, por lo tanto, se deduce que la función b negrita es una función creciente. Ahora bien, si es que el espacio de llegada era, como dijimos, eran los reales. Entonces, la métrica, simplemente lo que pasa es que se cambia a ser, la métrica que se toma es la del valor absoluto, por lo tanto, solo vamos a tener que más menos u de t menos u de x va a ser menor o igual que el valor absoluto, y a su vez, por lo demostrado previamente, vamos a tener que eso es menor igual que b de t menos b de x. Entonces, aquí es súper claro realmente ver que las funciones b más menos u son crecientes. En particular, vamos a verlo súper sencillito cuando yo tengo b menos u. Entonces yo, si tomo la parte positiva, entonces yo tendría u de t menos u de x es menor o igual que b de t menos b de x. Perfecto. Si yo lanzo el b de x al otro lado y el u de t al otro lado, vamos a tener que b menos u de x va a ser menor o igual que b menos u de t. ¿Cuándo? Teníamos que x era menor que t, y por lo tanto la función b negrita menos u es una función creciente. Ahora bien, uno podría decir, ¿qué más puedo deducir a partir, cómo yo podría deducir de la continuidad a partir de esta función b? Y sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque notemos lo siguiente. Si nosotros suponemos que la función b es continua por derecha en un punto x sub 0, elemento del intervalo, si yo me tomo, eso significa que cuando yo me tome un épsilon mayor que 0, va a existir un delta mayor que 0, tal que b de x menos b de x sub 0 que como la función es creciente, ya lo vimos, puedo poner el valor absoluto puedo poner o quitar el valor absoluto sin problema. Esto es menor que epsilon para cuando x esté entre x sub 0 y x sub 0 más delta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que mi funcióncita, bueno, más delta. Perfecto, tenemos esto. Ahora bien, yo recuerdo también que lo que justo es lo que acabamos de probar, que u de x a u de x sub 0 es menor o igual que b de x menos b de x sub 0. Pero por esta parte de aquí, esto es menor que epsilon. Y esto es menor que epsilon para x esté entre x sub 0 y x sub 0 más delta. ¿Eso qué significa? Eso significa que la función u es una función que es continua por derecha. Además, también se puede probar, mejor dicho, además se tiene que si la función b negrita es continua por izquierda, la función u también va a ser continua por izquierda.
Ahora bien, si la siguiente demostración lo que nos dice es que el recíproco, siempre que la función sea de una función de variación acotada local, también es verdad. Es decir, si una función es continua, o si la función ahora u es continua por derecha, en un punto x sub 0, la función b negrita también va a ser continua por derecha en ese punto, respectivamente, continua por izquierda. Ahora bien, vamos a entrar a la última sección de esta partecita de aquí, que es la relación que nosotros vamos a tener entre las funciones que son las funciones monótonas con las funciones, con el espacio de las funciones de variación acotada. Entonces, de aquí en adelante vamos a trabajar especialmente con las funciones monótonas. De nuevo, tengo un intervalo, tengo una función definida en ese intervalo. Otra cosita es que vamos a estar trabajando con funciones reales. Entonces vamos en este caso a trabajar con una función real que es monótona. Entonces, ¿qué nos dice este intervalo? Nos dice que para cualquier j, cualquier intervalo, su intervalo j que esté contenido en i, yo puedo calcular la variación de una forma especial. O sea, la variación de u en j, en ese intervalo j, se puede expresar como el supremo de u menos el ínfimo de u en j. Y además, esta proposición también nos dice algo interesante, que si la función es una función monótona, entonces directamente esa función es una función de variación acotada local. Además, otro pequeño remark que podemos tener es que si u es una función de variación acotada local, entonces la función u es una función acotada. Entonces vamos a demostrar esto súper rápido. Como la función es monótona, yo voy a considerar simplemente que es creciente, me tomo una partición del intervalo, del intervalo j, y entonces ahora considero la suma desde i igual 1 hasta n de u de xi a u de xi menos 1. ¿Por qué tomo valor absoluto? Porque recordemos que la métrica, como estoy trabajando con funciones reales, la métrica sería el valor absoluto. Como la función es una función creciente, puedo quitar el valor absoluto sin problema alguno, y entonces me quedaría una suma telescópica. Simplemente me queda el último elemento y el primer elemento. Ahora bien, u de x sub 0 va a ser menor o igual que el supremo de u, y menos u de x sub 0 es menor o igual que menos el ínfimo de u en j. Entonces, si yo ahora tomo el supremo sobre todas las posibles particiones del intervalo j, entonces esta suma, si yo tomo el supremo, se va a convertir en la variación de u en j, y eso va a ser menor o igual que el supremo de u menos el ínfimo de u en j. Entonces ahí ya tenemos un lado de desigualdad. Para el otro lado, entonces para la otra desigualdad, simplemente lo que me voy a tomar va a ser ahora una partición de j que esté constituido por dos puntos, un punto A y un punto B, de tal manera que se cumple esto. Entonces, ahora considero la suma como tal, u de b menos u de a, con esos dos elementos de la partición. Como estoy tomando una partición simplemente con dos puntitos, entonces, ya dijimos que la variación es un supremo, entonces para si yo simplemente considero esta partición, esto va a ser menor o igual que este supremo. Ahora bien, lo siguiente es, vamos a considerar lo siguiente. Si nosotros tenemos que el supremo de j vive en j, o sea, el supremo del intervalo, vive en el intervalo, entonces tomo ese b de la partición justamente como el supremo. Y como la función ya dijimos que es creciente, entonces u de b va a ser el supremo de u en j. Ahora bien, en particular, si es que u no es el supremo, no vive en j, entonces lo voy a hacer por medio límite. Es decir, voy a tener que b tienda al supremo de j, entonces como la función de nuevo es creciente, u de b va a tender al supremo de u en j. Eso era para el punto B. Ahora bien, para el punto A va a ser de manera similar, solo que lo vamos a hacer con el ínfimo y tomando, ya sea que pertenezca o no pertenezca, podemos tomar límite, como acabo de decir, teniendo entonces que el supremo de U menos el ínfimo de U en J va a ser menor o igual que esta variación de U en J. Perfecto. ¿De dónde? Por las dos desigualdades tenemos que la variación es igual a la diferencia del supremo menos el ínfimo. Y por último, para ver que la función sea una función de variación acotada local, no es difícil probar que si yo tengo una función monótona, esa función tiene una cantidad finita de discontinuidad. Y ahora bien, si nosotros tomamos un intervalo cerrado, la función u alcanza su mínimo y su máximo y su mínimo en j. ¿Por qué? Porque si yo tengo una función que es creciente y tiene una cantidad numeral de discontinuidades, esas discontinuidades, por ejemplo, imagínense si yo tengo una función creciente, esas discontinuidades son discontinuidades de saltos. Entonces alcanza su máximo y su mínimo y por lo tanto esta diferencia es algo finito y por lo tanto la función es una función de variación acotada local. Y por último, ya cerramos súper rapidito con esto, que nosotros tenemos que las funciones, por ejemplo, de clase 1 forman un espacio vectorial, las funciones continuas un espacio vectorial. Las funciones monótonas conforman como tal un espacio vectorial. No, porque es sencillo, hay infinidad de ejemplos en que yo puedo tomar dos funciones monótonas y su diferencia no tiene que ser monótona. Entonces, aquí caracterizamos de cierta manera que el espacio vectorial más pequeño que contiene las funciones monótonas es el espacio
de la función de variación acotada local. Ahora bien, si hablamos de funciones monótonas acotadas, sería el espacio de las funciones de variación acotada. En este caso, realmente aquí tenemos como dos teoremas, por así decirlo, vamos a mostrarlo para el caso en el que tenemos funciones de variación acotada local. Entonces, simplemente tenemos que mostrar que primero demostramos que el espacio de las funciones de variación acotada local es un subespacio vectorial. Pero como tal, para hacer más sencillo la demostración, vamos a mostrar que basta probar que este espacio es un subespacio del espacio vectorial de las funciones de variable real. Entonces, para eso simplemente tenemos que mostrar que el 0 esté ahí, que el sea cerrado bajo la suma y que sea cerrado bajo la multiplicación por un escalar. Entonces, empezamos por la primera parte. Nos tomamos la función u igual 0, que es el 0, y me tomo un intervalo cerrado a, j. Entonces, tenemos que la variación de u en j va a ser el supremo de todas las sumas de d, uxy menos 1. Como tengo la función 0, entonces me queda la distancia de 0 a 0, o sea, esto siempre va a ser 0. Y entonces esto me quedaría, siempre las sumas me dan 0, el supremo de todas las sumas que siempre dan 0 es 0, una cantidad finita. Por lo tanto, el 0 vive, la función u igual 0 es una función de variación acotada local. Ahora bien, me voy a tomar dos, para demostrar que es cerrado bajo suma y multiplicación por escalar, me tomo dos funciones que sean funciones de variación acotada local. Para la suma, es súper sencillito porque yo tengo de nuevo, el supremo, por definición, debe ser el supremo de las sumas de d, u más b, xy, u más b, xy menos 1. Como estaba trabajando con funciones reales, entonces simplemente utilizo el valor absoluto. Puedo, de ahí, utilizando la desigualdad triangular, puedo tener lo siguiente, y a su vez, utilizando unas propiedades de los supremos, yo tengo que el supremo de la suma de estas dos expresiones va a ser menor o igual que el supremo de esta expresión más el supremo de esta expresión. Pero nosotros vamos, justamente esta parte que tenemos aquí es la variación de u en j y esta parte que tenemos acá es la variación de b en j. Y ambas son finitas. Lo mismo para t, ahora me tomo un elemento de r, un escalar. Entonces también es sencillo ver que si yo explico la definición, aquí me va a quedar t por u, el t sale por propiedades de valor absoluto y el t también puede salir por propiedades supremos. Entonces simplemente me quedaría t, que es un número fijo que estamos tomando por la variación de u, que también es una cantidad finita. Esto es finito y por lo tanto el t por u también es una función de variación acotada local. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Que este espacio, el espacio de las funciones de variación acotada local, es un espacio vectorial. Ahora bien, nosotros ya vimos justamente en la proposición 1 que si una función es monótona, esa función es una función de variación acotada local. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las funciones monótonas viven en este espacio. Y por último, para cerrar, simplemente tenemos que demostrar que este espacio, el espacio de las funciones de variación acotada local, es el más pequeño. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver esto? Para demostrar que este espacio es el más pequeño. Yo digo, bueno, yo lo que quisiera ver o lo que tendría que probar es que si hay otro espacio vectorial que contiene las funciones monótonas, necesariamente el espacio de las funciones de variación acotada local debe vivir ahí, lo cual no es difícil de ver. ¿Por qué? Porque para probar esto simplemente es suficiente ver que la función se puede expresar como la diferencia de dos funciones crecientes. Vamos a ver por qué. ¿Por qué realmente esto es suficiente? Porque imaginémonos que sí se cumple. O sea, si yo tengo que u es igual a g1 menos g2, donde ambas son crecientes, como ambas son crecientes, ambas viven en S. Porque recordemos que S contiene las funciones monótonas. Y como ese es un espacio vectorial, tenemos lo siguiente. Yo también he tomado un U, que era una función de variación vector local, y vamos a ver lo siguiente. Va a ser U es G1 menos G2. Pero como ambas son funciones crecientes, ambas viven en S y por lo tanto su diferencia sigue viviendo en S. Entonces, ¿qué significa? Que U vive en S. Ah, perfecto. Entonces, si U vive acá y nosotros tenemos que U vive en S, entonces significa que el espacio de las funciones de variación acotada local es un subconjunto de las funciones de variación, es un subconjunto de S. Ahora bien, pero la diferencia es perfecto, esa es la idea. Yo sé que esto funciona así. Ahora, el problema es cuáles son esas funciones G1 y G2 que yo decía ahí. Ah, pues por eso es que nosotros entonces vamos a nombrar al teoremita de la continuidad que demostramos en un inicio, que nosotros ya habíamos dicho que esta funcioncita b más menos u eran funciones crecientes. Entonces yo puedo descomponer a u como un medio de b más u menos un medio de b menos u. Y nosotros, por el teorema de la continuidad que dijimos al inicio, estas funcioncitas son funciones crecientes. Esta es creciente y esta es creciente. Entonces tengo que ver la diferencia de dos funciones crecientes. Y entonces G1 lo tomo como esta función y G2 lo tomo como esta función y queda demostrado el teorema. El caso para las funciones de variación acotada es un caso, la demostración es totalmente análogo. Y bueno,
Con eso culminaríamos mi parte de la exposición. Lo último que quería destacar es que, como mencionaba la ministra, fue un problema, se realizó como una revisión del material en la materia de análisis funcional, y quisiera agradecer a todos mis compañeros que durante todo el semestre me estuvieron realmente ayudando, porque esto fue un trabajo muy, muy largo, y aunque espero que estén viendo la exposición, les agradezco mucho por su trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Esteban. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Cualquier pregunta que tengan para Esteban. ¿Por chat? ¿Nada? Bueno, muchas gracias nuevamente, Esteban, por tu participación. Muy buen trabajo. Bueno, estamos ahora, vamos a continuación, déjenme un momentito compartir la presentación. Ya va. Ahora vamos a presentar al estudiante Alexander Palma. Él es estudiante que está culminando la carrera de matemática y fue ganador de la medalla de bronce en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemática Universitaria 2021. ¿Okay? Él va a exponer el proyecto integrador que fue con mejor puntuación de la carrera de matemática en 5 minutos fix. Su tutor es el doctor Cristian Galarza y el título del trabajo es Análisis estadístico de la evolución cósmica de los agujeros negros masivos usando variables fotométricas. Bueno, Alexander, puedes comenzar. Recuerda que tienes 20 minutos para tu exposición. ¿Okay? Sí, muy buenos días con todos. Buenas tardes. Bien, me imagino que ya se puede compartir, ya se está viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Bien. Primero que todo, muy buenas tardes a todos. También agradecerle a los coordinadores de la Escuela de Verano por la invitación también a participar. Un momento donde todos podemos aprender de un poco de todas las áreas en las que se estudia en general en matemáticas. El día de hoy quiero hablarles un poco de lo que fue mi proyecto integrador, como previo a la obtención del título de matemático. El título es un análisis estadístico de la evolución cósmica de los agujeros negros masivos usando variables fotométricas. Mi tutor fue el catedrático investigador Cristian Galarza, quien tiene muchos trabajos también en el área en el que hemos desarrollado este proyecto integrador, y quien sin duda sin él no hubiera sido posible la realización de este proyecto. Entonces, el enfoque general con el que voy a trabajar vamos a ver una breve introducción, cuál fue la motivación de realizar este estudio, y finalmente vamos a hablar un poco de los fundamentos físicos, estadísticos y matemáticos que se requieren para poder abordar este problema, y algún esquema de cómo se realizó la metodología de investigación, y finalmente unas conclusiones de lo que se investigó. Bien, entonces en este punto, una de las preguntas fundamentales de la cosmología, de la física, es, básicamente hay dos, ¿no? Pero una de ellas es de característica filosófica, y es, bueno, ¿por qué empezó todo, no? Esa es una pregunta que nosotros no vamos a abordar, es de naturaleza filosófica para pensar, pero una pregunta que es muy rigurosa es ¿cuánto tiempo hemos estado aquí? ¿Cómo se ha ido evolucionando el universo a lo largo del tiempo? Existen muchas teorías que tratan de explicar este concepto. Una de las teorías fuertemente aceptada en el ámbito de la física es la teoría del Big Bang, que sugiere una aproximación temporal para esa pregunta. Originalmente se cree que la temperatura del universo era extremadamente alta, luego vino un proceso de explosión, una gran explosión, creo que el nombre le queda corto en ese sentido. Luego hubo un proceso de inflación cósmica que todavía es cuestionable
un tiempo de edad oscura, eventualmente el universo comienza a expandirse a una velocidad vertiginosa, increíblemente grande, hasta, podemos decir, hasta nuestro actual universo observable. Sin embargo, una de las preguntas que uno se hace, una de las preguntas fundamentales de la cosmología es cómo ha ido evolucionando el universo, cuánto tiempo hemos estado aquí. Entonces, imagínese que usted está en este punto, no sé, solo somos este observador, y nosotros quisiéramos responder esa pregunta. Entonces, una manera natural de abordar esa cuestión es mirando al universo en busca de los objetos que se encuentren más lejanos en el cosmos. Porque si nosotros buscamos los objetos más lejanos del cosmos, en sí estamos acercándonos cada vez más a los principios del universo. Pero ¿cómo hacerlo? Entonces, nuestra propuesta es un nuevo enfoque. Ya hay un enfoque físico que da una formulación matemática para aproximar el tiempo de evolución cósmica, pero la necesidad de un nuevo enfoque es importante. Podemos formular esa idea, o la idea general de nuestro trabajo fue la implementación de un modelo estadístico de regresión cuantílica que permite modelar la evolución cósmica de los agujeros negros masivos a través de los cuásares y con base en sus características fotométricas. Aquí hay algunas palabras claves que vamos a tratar de ir mencionando, como qué es un agujero negro masivo, por qué es importante para este estudio, los cuásares, qué son en este sentido las características fotométricas, a qué te refieres con evolución cósmica y bueno, en qué consiste el método de regresión cuantílica y el modelado estadístico. Bien, entonces vamos a ver un poco los fundamentos, un poco de física, luego vamos a ver un poco de los fundamentos estadísticos. Entonces, para hablar de la idea de nuestro trabajo, primero hay que tratar de puntualizar lo que es un agujero negro. Entonces, vamos a tratar de definir un agujero negro en sí es algo muy complicado, o sea, hay que estudiar mucho para tratar de definir esa idea, pero voy a tratar aquí de dar una idea intuitiva. Básicamente nosotros vamos a decir que un agujero negro es una región del espacio y del tiempo que ha resultado de un colapso gravitacional gigantesco de material, donde la atracción gravitacional se ha hecho tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Esa es una formulación intuitiva, pero si alguien desea consultar un poco más sobre una formalización del concepto, podría consultar Chandaskar en 1983, que hay una idea rigurosa sobre esto. Pero esta idea es útil para poder entender este concepto. En el marco de los agujeros negros se exige, la teoría de la relatividad general, porque no se puede trabajar con el espacio de Minkowski debido a la estructura de la teoría, que no permite la existencia de estos objetos, pero la teoría de la relatividad sí. Existen tres tipos de agujeros negros, teóricamente al inicio propuestos, pero ya han dejado de ser quimeras teóricas. Ya conocemos que existen, ya se ha probado experimentalmente su existencia. Uno de ellos son los estelares, los masivos y los primordiales. ¿Por qué traerlos a mención? Porque nuestro objetivo es acercarnos a los agujeros negros primordiales, que son aquellos que se consideran teóricamente estuvieron en el principio del universo. Pero para acercarnos a ellos es una tarea extremadamente complicada y la única manera por ahora de hacerlo es a través de los agujeros negros masivos, que se crearon conjuntamente en una relación directa con los primordiales. Pero para estudiar los agujeros negros masivos tampoco es un estudio directo. Es necesario, el problema es la observación, cómo usted observa un agujero negro masivo. Ya hemos visto la dificultad que conlleva eso, e incluso si hemos seguido un poco las imágenes ahora recientes que se han publicado de simulaciones. Pero una forma de hacerlo que es bastante elegante es a través de los cuásares. Entonces, ¿qué son los cuásares? Bueno, esencialmente un cuásar es un objeto celeste que es extremadamente masivo y muy lejano, que es parecido a una estrella, por eso su nombre es cuasiestelar, emite una señal de radio y contiene un agujero negro supermasivo. Entonces, la idea es que si nosotros podemos detectar un cuásar, sabemos que por definición va a contener un agujero negro supermasivo en su centro y entonces podemos acercarnos a él a través de algún estudio. ¿Qué estudio o qué se estudia? Lo que puede emitir él, porque emite en muchas señales del espectro electromagnético.
Entonces, aquí es interesante tratar a la luz de una manera dual, con un comportamiento de onda-partícula. ¿Por qué? Porque esto nos permite tratar a la luz como una radiación electromagnética, de tal forma que nosotros vamos a poder interpretar el radio a la escala infrarroja, al espectro visible, en el espectro ultravioleta, rayos X, rayos gamma, estas características. Pero para estudiar los cuásares, entonces es necesario estudiar las características fotométricas. Bien, entonces ya sabemos qué objetos estudiar, La pregunta es cómo estudiar esa evolución cósmica. Bueno, una idea es el desplazamiento al rojo. Al viajar las partículas de fotones a través de un universo en expansión, los fotones se estiran causando que las ondas cortas se alarguen, y ese fenómeno es un poco intuitivo y conocido usualmente como el redshift o el desplazamiento al rojo. Entonces, ya vamos a ver una imagen que trata de explicar este concepto, pero se distinguen tres tipos de desplazamiento al rojo de manera teórica. Uno Doppler, un gravitacional y un cosmológico. El que nosotros estamos tratando y que abordamos en nuestro trabajo fue un desplazamiento al rojo cosmológico, porque es el que nos permite tratar un poco con la idea de la evolución cósmica. No es una idea reciente usar al redshift como medida cosmológica, se puede utilizar como medida de tiempo y espacio. Hay una forma de definirlo, y es básicamente decir que el redshift se puede caracterizar como una diferencia entre un desplazamiento de longitud de onda observada con uno emitido partido entre un desplazamiento de onda emitido. Entonces, la idea del desplazamiento del rojo es esta. Nosotros tenemos unos objetos que son astronómicos, que probablemente están muy lejos, y entonces la manera de observar o darnos cuenta cuánto tiempo, cuánta distancia hay desde un punto de observación es mediante el desplazamiento al rojo. Entonces, entre más corrido al rojo se encuentra una galaxia, en este sentido, su corrimiento al rojo, significa que más lejano está desde nuestro punto de observación. Entonces, esta idea es la que nosotros abordamos, pero para poder hacer predicciones sobre el desplazamiento al rojo es necesario caracterizar estos objetos. Bien, como yo había mencionado al inicio, no es una tarea reciente estudiar la evolución cósmica del tiempo, en este caso la evolución cósmica a través del redshift. Hay una formulación matemática, que en este caso la presento aquí, por medio de leyes de conservación, se puede probar que el desplazamiento al rojo, en este caso el tiempo de evolución, depende del desplazamiento al rojo, ¿no? El problema, que aunque, bueno, aquí tenemos algunas constantes de Hubble, es que esta función que está aquí, que es la función de densidad de la energía, puede ser extremadamente complicada. Puede tener una forma extremadamente complicada si no se suaviza las hipótesis sobre la topología del universo. Entonces, en la práctica, lo que se conoce es, bueno, no sabemos con exactitud cómo hacer esa predicción de manera lo más precisa posible. Lo que se puede hacer es suavizar esas hipótesis y dar una aproximación que también es útil, que es la que nosotros comúnmente conocemos. Bien, entonces, ¿qué nosotros proponemos? Nosotros proponemos un nuevo enfoque, un enfoque basado en la regresión o en los modelos de regresión. Más adelante vamos a ver que este enfoque de usar modelos de regresión para estimar evolución cósmica es una idea que recientemente ha surgido, pero usando conceptos de Machine Learning. Nosotros estamos usando conceptos de modelado estadístico. Los modelos de regresión tienen como objetivo principal modelar la tendencia general de una variable de interés o respuesta en función de otras variables de interés conocidas, también como predictoras. Entonces, la idea general es esta. Nosotros aquí tenemos un gráfico que muestra las curvas que se pueden estimar usando regresión ordinaria, que es la tradicional, que por ejemplo podemos aquí ver que se está estimando en este caso la media, pero nuestro objetivo es acercarnos a los cuásares que están más lejanos. Entonces, la idea de usar regresión en media no es útil, sino que hay que pensar un poco en los cuantiles. Entonces, la regresión cuantílica sí nos va a permitir acercarnos a esos agujeros, a esos cuásares, bueno, agujeros negros masivos, que van a estar contenidos en ese cuásar. Entonces, esta es la idea que nosotros vamos a querer aplicar, o que quisimos aplicar. La regresión cuantílica es rica en propiedades. Hay tres propiedades en particular que nos hace útil traerla aquí a mención, y es que no hace suposiciones sobre la distribución de los datos. Otra característica es que se puede caracterizar toda la distribución condicional de la variable de respuesta, que también va a ser interés, pero una de las propiedades capitales es que hereda la propiedad de invarianza de los cuantiles.
¿En qué sentido? Que si nosotros conocemos la formulación matemática que nos permite encontrar la evolución cósmica del universo y nosotros hacemos una predicción, en este caso sobre uno de los cuantiles, para acercarnos al redshift del cuásar, entonces nosotros podemos vincular estas dos ideas y con esto acercarnos de manera, como en este caso se preserva esa entidad del cuantil, vamos a poder acercarnos a la evolución cósmica asociada a ese cuantil. Entonces, si nosotros queremos hacer predicciones sobre, en este caso, un cuantil que en este caso se encuentra en el 90, nosotros podemos acercarnos a los cuásares del 10% más antiguos. Esa es la idea. Bien, el modelo de regresión cuantílica es un poco simple. Nosotros tenemos una variable de respuesta que es totalmente observada, unos y sub i, unos x sub i, que van a ser los vectores de covariables, y vamos a tener una relación entre el pésimo cuantil y xi, que va a ser modelada por xi traspuesta por beta sub p. Entonces, beta sub p es un vector no conocido de parámetros de interés. Entonces, la idea es que nosotros aquí insertamos nuestra variable de respuesta, tenemos aquí nuestra relación cuantílica que está modelada y tenemos una pequeña perturbación que se le añade, ¿no? Esta perturbación debe satisfacer esta relación sobre esta integral. Bien, uno puede estimar estos beta sub p a través de un proceso de optimización. Nosotros decimos que esta estimación se puede realizar mediante un argmin de beta sub p de los RK. Ponemos una función de pérdida y este producto, ¿no? De esta manera nosotros podemos estimar este beta p. Entonces, bueno, ¿por qué nosotros en nuestro proyecto, en el proyecto integrador, en el desarrollo, nosotros vimos que tal vez lo más importante era usar un método que pudiera incluir efectos no lineales sobre la variable de respuesta? Porque el problema de la regresión cuantílica es que uno en alguna manera supone linealidad entre el efecto de las variables que uno está estudiando sobre la variable de interés. Pero puede ser que el comportamiento entre las variables de interés, de hecho así lo vamos a ver más adelante, tenga efectos no lineales sobre la variable de respuesta. Y eso es un problema, porque entonces nuestro modelo no logra caracterizar toda la esencia de lo que está pasando, del fenómeno. Entonces, debido a esas posibles relaciones que puedan existir, y entendiendo un poco la dinámica de esta fotometría de estos datos, fue útil pensar en un modelo un poco más preciso, y en este caso se usó un modelo de regresión cuantílica aditiva parcialmente lineal, que en términos sencillos lo que hace es incluir efectos no lineales sobre la variable de respuesta. Bien, entonces la formulación de la regresión cuantílica parcialmente aditiva es esta, ¿no? Nosotros tenemos un vector de covariables que van a almacenar el efecto lineal, vamos a tener un vector de covariables que van a almacenar los efectos no lineales y vamos a ver su predicción sobre el cuantil. Entonces uno le pide que estas funciones G sub k sean suficientemente suaves, pero al final nosotros tenemos una aproximación de estas funciones usando unas funciones bases bastante conocidas en análisis numérico, que son las B-spline. Entonces esto lo podemos reformular de esta manera, ¿no? Un poco más conocida. Tenemos aquí nuestra variable de respuesta, tenemos los efectos lineales, tenemos los efectos no lineales y tenemos la perturbación que se le añade al modelo. Entonces, sobre esta perturbación se hacen algunas hipótesis, en este caso son independientes y deben satisfacer una cierta restricción sobre el cuantil. Pero lo interesante, como habíamos mencionado al inicio, es que sobre la perturbación nosotros no suponemos una distribución paramétrica para esos errores, y eso es bueno. Entonces tampoco la varianza es asumido constante. Entonces este modelo resulta muy atractivo para este estudio. Bien, esto es una formulación importante porque el estimador para el modelo Planck, en este caso el modelo que nosotros empleamos es el siguiente. Aquí hemos añadido la función de pérdida, tenemos los efectos lineales y tenemos estas aproximaciones, ¿no? Estas funciones que se han obtenido por aproximación de las funciones bases ya mencionadas. El problema de optimización puede ser resuelto. Hay mucha teoría de programación lineal. Uno puede visitar el Conker, donde se resuelve este problema, y entonces no hay, digamos, mucho que abordar ahí. Pero en el proceso va a ser necesario adaptar el modelo, y para eso hay que incluir una idea que es conocida en matemáticas, que es la regularización. Entonces, la regularización, en términos sencillos, lo que hace es permitir introducir cierta información adicional al modelo
con el objetivo de solucionar un problema que originalmente está mal definido, y de esta manera modifica la solución a través de esta función objetivo y plantea el problema con un problema ahora bien definido. Entonces, la regularización en estadística es muy importante porque permite corregir muchas cosas, como la colinealidad, la dependencia lineal de las variables, y también evitar problemas de sobreajuste, el overfitting, que es algo que se evita a toda costa. Y entre ellas, una de las características que proporciona la regularización es la selección de variables. Nos permite decir qué variables están de qué manera están afectando ciertas variables a nuestra variable de interés. Entonces, aquí tenemos un gráfico de las cosas en las que nosotros evitamos. Primero evitamos el sobreajuste. Aquí vemos, primero vemos de color rojo, en este caso un subajuste. Eso es algo que no queremos. Tampoco queremos un sobreajuste, darle demasiada información al modelo, de tal manera que vamos a tener este tipo de curvas. Queremos un modelo que esté bien ajustado, y eso lo podemos ver en este caso en el color de la curva verde, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que nosotros buscamos. Entonces, para eso hay dos métodos de regularización. Uno es Rich y el otro es Lasso. Lasso fue empleado aquí para el proyecto porque nos permite la selección de variables. Entonces, lo que hace Lasso es que nos dice qué variables van a tener un efecto lineal sobre la variable de respuesta, y cuando nosotros hayamos reducido el conjunto de datos, vamos a decir, bueno, las que no están ahí, con toda seguridad van a ser no lineales. Bien, la regularización por Lasso, la regresión por Lasso, la solución viene dada por esta forma. Aquí se añade en este caso un parámetro de regularización, lambda, y en este caso un factor de penalización en L1. Si nosotros reescribimos la idea, entonces podemos formularlo de esta manera. Uno puede ver que para todo valor de lambda va a existir un beta particular, y si nosotros fijamos lambda igual a 0, entonces vamos a regresarnos a una solución por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces la idea es buscar un lambda óptimo que pueda ser determinado para nuestro problema. Entonces, ¿cuál fue la estructura del estudio que se hizo? Bueno, esencialmente lo primero que se realizó fue la elección del conjunto de datos. Ya teníamos la idea, bueno, cuáles son los datos que vamos a usar. Básicamente hay dos datos que uno puede encontrar en la literatura en el área de astrofísica, y es en este caso los datos que proporciona el SDC y los datos que proporciona este otro observatorio. Pero para poder seleccionar los datos es otro problema, porque uno hay que hacer esa selección de datos en función de el objetivo que uno va a realizar, la exhaustividad, la completitud en este caso del conjunto de datos, la sensibilidad y la profundidad que tienen, y el campo observacional que se ha cubierto con ese de ahí. Con base a eso se eligió en este caso el SDC, que estaba en su tercera versión del conjunto de datos propuesto, y que ya se han hecho varios trabajos también con este conjunto de datos. Nuestro conjunto de datos contiene una muestra de 46.400 cuásares que contienen 23 características de naturaleza fotométrica, incluidas entre ellas de naturaleza fotométrica. Entonces, ¿cuál fue la metodología? Bueno, ¿cuáles fueron algunas de las características fotométricas? Entre las características fotométricas que se estudiaron fueron la designación del cuásar. Tenemos variables como ascensión recta, declinación en coordenadas del cielo, el desplazamiento al rojo, algunas medidas de brillo, en este caso de luminosidad, brillo, y algunas medidas de error, ¿no? que también proporcionan información importante para el modelo. Entonces, ¿cuál fue la metodología de estudio? Es un poco más complicada que esto, pero aquí traté de resumirlo en este esquema. Uno empieza haciendo un análisis previo del conjunto de datos. Pasamos por un análisis estadístico donde se aplican ciertos criterios clásicos de estadística como BIF, que nos permite en este caso corregir el problema de la concurvidad, Lasso, que es para la regularización, y el problema es que uno piensa en que estos modelos deben poder aplicarse a un conjunto de datos más grande. Estamos hablando de objetos de naturaleza astronómica y queremos muchísimos datos. Entonces también hay que tratar un poco el problema de la escalabilidad computacional del modelo. Y finalmente se formuló un modelo predictivo final. Entonces, voy a mostrar aquí algunas de las etapas del modelamiento estadístico que pertenecen básicamente a los resultados y análisis. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo un gráfico, un diagrama de dispersión, en donde hemos seleccionado 7 variables del modelo, y bueno, entre ellas está el redshift, ¿no?
Entonces, claramente uno puede ver aquí que todas las correlaciones son positivas, pero también se ve que nuestra elección del modelo, de elegir el modelo que implementa los efectos no lineales sobre la variable de respuesta es imprescindible, es útil aquí, porque vemos claros problemas de concurvidad aquí, que deben ser corregidos. Entonces, se realizó un estudio, un análisis univariado y variado, pero el problema es que nuestro modelo opera en muchas dimensiones, porque considera muchas variables, en este caso predictoras, y es difícil no aterrizar un poco la abstracción, porque en física de alguna manera lo que se intenta es, bueno, entender un poco el fenómeno, pero es un poco complicado porque aunque uno está acostumbrado a eso digamos, en matemáticas, a la abstracción, aquí necesitamos dar las ideas puntuales de lo que se está haciendo. Entonces lo que se hizo fue aterrizar el modelo. Para eso se le da en este caso solo un efecto no lineal para ver qué es lo que se va a hacer en varias dimensiones. Y bueno, aquí tenemos la predicción del redshift, un intersecto y el efecto no lineal. Entonces queremos saber cómo este efecto no lineal se da sobre el desplazamiento al rojo. Entonces ahí hemos obtenido nosotros este gráfico, ¿no? Este gráfico presenta varias curvas de predicción, una de ellas entre el cuantil 0, en este caso el 25, el 50, el 90 y el 97, por ejemplo aquí, que son de interés. Pero para nosotros, con fines comparativos, fue de interés tomar el cuantil, en este caso de la mediana, 50, y el cuantil 90, porque el cuantil 90 nos permite acercarnos al 10% de los cuásares más antiguos. Entonces, si usted observa aquí, nosotros tenemos varias, digamos, estimaciones, digamos, para el redshift, para el desplazamiento al rojo, y entonces estas curvas lo que van a hacer es acercarse a todos los cuásares que se encuentren en el 10% más antiguos. Esa va a ser la idea. Pero el problema es que aquí hemos incluido simplemente el efecto no lineal de una medida absoluta en una de las bandas de brillo ultravioleta, pero nosotros queremos incluir más efectos. Ese es nuestro objetivo. Entonces, lo único que se puede hacer es disminuir un poco la idea digamos, traerla de la abstracción haciendo un análisis cualitativo de lo que se obtuvo. Bueno, entre ellos había que resolver un problema de concurvidad, ¿no?, que habíamos mencionado al inicio. Para esto se usó un método clásico en estadístico que es el BIF, que mide el índice de inflación de la varianza y que permite seleccionar las variables, en este caso, que van a ser eliminadas. Entonces, todas las que están pintadas de rojo fueron las que se quedaron en el modelo. En este caso nos quedamos con esta cantidad, con unas medidas de ascensión recta, declinación, brillos, y unas medidas que fueron importantes para el modelo, que son las de errores de brillo que tenían, de luminosidad, que fueron importantes. Nuestro modelo de regresión lazo para la regularización y para la selección de variables fue aplicado mediante este esquema. Básicamente aquí resume un poco la idea de lo que se hizo. Tenemos los 46.420 cuásares, esta función de pérdida añadida y estos parámetros que permiten la regularización del modelo, ¿no? Entonces lo que nos va a decir Lazo es qué variables van a tener efectos y de qué forma lo van a tener. Entonces Lazo nos dice, bueno, los efectos lineales sobre la variable de respuesta se almacenan básicamente en estas medidas de errores asociados a brillos y luminosidades, y los efectos no lineales están sobre las declinaciones de los que se detectan en el cielo, ¿no? Porque cuando se detectan estos objetos, se detectan con base a sus coordenadas. Y hay unas medidas interesantes, como por ejemplo aquí aparecen las UMAC y MI, que almacenan información de medidas de brillo ultravioleta también. Y esta es una medida absoluta en una banda logarítmica. Entonces, nuestro modelo final, digamos, a grandes rasgos, se puede explicar de esta manera. Tenemos un intersecto, al modelo le hemos añadido todos los efectos lineales sobre la variable de respuesta, lineales sobre la variable de respuesta, y en la tercera línea tenemos los efectos no lineales, ¿no? Y tenemos sus predicciones sobre el desplazamiento al rojo. Para nuestro interés, con fines comparativos, usamos en este caso nos fuimos por el percentil 50, y nuestro interés original fue el percentil 90, pero hicimos con el percentil 50 simplemente con fines de comparación, para comparar las ideas. Nuestro interés fue el percentil 90 porque ese contenía el 10% o la información asociada al 10% de los agujeros negros masivos más antiguos. Uno puede tomarse cierto atrevimiento en confundir un poco los agujeros negros masivos con el término cuásar,
no porque los cuásares sean un agujero negro supermasivo, sino que por definición contiene un agujero negro supermasivo en su centro, y entonces nos estamos acercando directamente hacia él. Bien, ¿qué es lo novedoso del método que presentamos? Que nuestro método, a diferencia de un método reciente, que ya lo voy a comentar, nuestro método permite también hacer estimaciones con ciertos intervalos de confianza. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver algunas estimaciones sobre los betas que son bastante interesantes. Por ejemplo, vemos que esta variable SIG-I afecta con 3.4 unidades a nuestro modelo. Entonces, en general, nuestro modelo lo podemos ya formular oficialmente y lo podemos presentar de esta manera, ¿no? Aquí tenemos el intersecto, el valor numérico del intersecto, tenemos los efectos lineales con sus respectivos coeficientes calculados y tenemos los efectos no lineales sobre la variable de respuesta. Esto se hizo para el percentil 90 y bueno, lo que se hizo fue tomar este modelo y extraerlo en un análisis cualitativo que nosotros podamos revisar. Entonces, una pregunta es, usted ya tiene el modelo del RepChit, ya puede hacer predicciones, en este caso sobre el RepChit, entonces, ¿cómo regresar a la evolución cósmica? Entonces, el problema actual es que el modelo físico, el modelo matemático que permite hacer ajustar esta predicción todavía debe ser ajustado. Entonces, aquí ya nosotros tenemos la predicción sobre el RepChit, lo único que tendríamos que hacer es regresar a aplicar el mapeo que se tenga sobre el desplazamiento del rojo y este nos dirá, bueno, cuáles de ellos están en el 10% de los más antiguos. Entonces, algunas conclusiones y recomendaciones. Bueno, hay algunas conclusiones que son interesantes. Por ejemplo, hay un trabajo reciente del 2018 de Masher-Yarkov que él propone aplicar una idea de regresión cuantílica para poder estimar la evolución cósmica. La cuestión es que su método es netamente predictivo. Nuestro método, además de permitir hacer predicciones, ofrece la posibilidad de hacer inferencia. Y entonces, como nosotros hemos visto, permite determinar bajo ciertos intervalos de confianza ciertas estimaciones puntuales. Las variables fotométricas que en general tuvieron mayor efecto sobre nuestro estudio fueron aquellas que estaban relacionados a errores de medición con brillos en diferentes bandas espectrales, que en este caso tenían un efecto lineal sobre la variable de respuesta, y otras como coordenadas en ascensión, declinación en el cielo, presentaron efectos no lineales significativos sobre la variable de interés. Otra magnitud o otra variable que fue de interés es esa magnitud MI que aparecía, que era una magnitud absoluta en una de las bandas que proporcionaba información lumínica del cuásar, que es la que también nos decía de alguna manera, daba mucha información sobre cómo acercarnos al origen, en este caso, del universo en términos del cuásar, ¿no? El más antiguo. Una de las observaciones que hice hace un rato es que vimos que una de las variables significativas aumentaba en 3.4 unidades el desplazamiento al rojo, lo que en términos físicos significa que es importante incluir mediciones sobre esta variable en futuros modelos. Para recomendaciones finales, algo que se podría hacer para futuros trabajos es considerar los efectos de absorción de uno de los bosques de Lima alfa, que básicamente contienen o aparecen en una disminución de los brillos en las bandas más azules, que presentan con un desplazamiento al rojo significativo. Entonces sería de interés o sería importante incluir estos efectos de absorción al modelo. Esta propuesta la hace Roche en 1998. Otra cuestión interesante que también surgió en el estudio es que aparecieron grupos naturales. Bueno, estos grupos son naturales por las naturalezas fotométricas que almacenaban estas variables, pero sería interesante aplicar ciertas técnicas de clusterización, de agrupamiento para poder hacer un estudio relacionado a estas ideas. Finalmente, una de las cuestiones importantes sería tratar de usar modelos de regresión estadística más complejos en el sentido de que incorporen y permitan incorporar, digamos, medidas, errores de medida en esas variables independientes. Otra cuestión interesante sería comparar
el modelo, comparar computacionalmente el modelo presentado por Mascher-Yarkov y el de nosotros en términos computacionales, ¿no? Porque el objetivo al final es hacer estas predicciones sobre el desplazamiento del rojo, pero además de eso, nuestro objetivo es que puedas tener la capacidad de trabajar con una gran cantidad de datos. Entonces, para eso hay que moverlo a modelos computacionales de alto rendimiento. Eso es algo que es importante mencionar aquí, que para este trabajo no se pudo trabajar con los modelos computacionales, en este caso que proporcionaba R, debido a las limitaciones. Entonces, lo que se tuvo que hacer es moverse al programa, en este caso al modelo computacional de alto rendimiento al que se tiene acceso por medio de Cedia. Entonces, para poder hacer todo este análisis con esta cantidad de datos y sobre todo porque ya queda adaptado para poder incluir mucho más información. Algunas bibliografías, aquí no están todas, pero aquí hay algunas bibliografías que es importante hacer mención. El catálogo de tercera edición para el conjunto de datos se puede encontrar aquí, bastante reciente, el 2005. Entendemos bastante reciente en el sentido de que estamos tratando de captar información a nivel astronómico, y a pesar de que la astronomía hace muchos avances en el sentido de observacional, vemos, por ejemplo, como recién se han incluido, debido a la dificultad que tiene la física experimental, como por ejemplo el James Webb. Entonces, van a proporcionar nuevas ideas para poder determinar estos datos. El paper de Mascher-Yarkov, donde él utiliza un modelo de predicción también basado en regresión cuantílica sobre el Redshift, también usted lo puede encontrar ahí. Y bueno, los trabajos del profesor Christian Galarza en el área de regresión cuantílica para modelos con efectos no lineales fueron imprescindibles aquí. Entonces, en ese sentido tuve una gran ayuda porque básicamente tenía alguien que hacía mucho trabajo en esa área. Entonces, se pudo realizar el trabajo. Y bueno, otras bibliografías fueron presentadas con fines de física teórica para poder dar fundamento a las ideas presentadas. Eso es todo lo que puedo comentarles un poco acerca del proyecto integrador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexander. Interesante el trabajo realizado. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Alexander? Si tienen alguna pregunta por chat. ¿No? Bueno, queremos agradecer tanto a Esteban como a Alexander por su participación. De verdad que es un trabajo muy, muy bueno. Y quiero recordarles que esta tarde a las 2 de la tarde continuamos con el curso de Historias de las Matemáticas para que vuelvan a entrar, ¿ok? Muchísimas gracias a todos por la asistencia.